Hola emprendedores, bienvenidos. Hoy les voy a presentar un video sobre los principios fundamentales que rigen el derecho laboral. Principios del derecho laboral. Estos principios corresponden a los principios del derecho. Se caracterizan porque protegen y favorecen el ejercicio efectivo de los derechos de las personas trabajadoras. Se diferencian de los principios del derecho civil y de los principios del derecho penal. Se clasifican en principios del derecho laboral jurídicos, principios del derecho laboral políticos, principios del derecho laboral de buena fe, principios del derecho laboral de equidad, principios del derecho laboral de justicia social y principios del derecho laboral de gratuidad. Además, los principios jurídicos se clasifican en indubio pro operario, irrenunciabilidad, igualdad y no discriminación, continuidad o estabilidad, progresividad, intangibilidad y no regresividad, primacía de realidad. Y los principios políticos se clasifican en derechos del trabajo, deber social de trabajar, libertad de trabajo. Pensamiento 1. Todos los principios del derecho laboral son principios del derecho. Por cuanto los principios del derecho son fundamentos sistemáticos que sustentan el ordenamiento jurídico, se convierten en directrices legislativas y judiciales que impiden que las reformas a la normativa desvirtúen la naturaleza y objetivo de las instituciones. Por ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, señala el principio que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Pensamiento 2. Los principios del derecho laboral favorecen el ejercicio efectivo de los derechos del trabajador, contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 33, que dice: el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a la persona trabajadora el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Además, el artículo 34 señala el derecho a la seguridad social, que es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. Pensamiento 3. Los principios del derecho laboral se diferencian de los principios del derecho penal por cuanto se entiende por principios constitucionales del derecho penal al conjunto de garantías, derechos e ideas fundamentales que rigen las actuaciones de quienes participan o toman parte en el proceso penal. Estos principios constituyen un límite punitivo al poder sancionador del Estado. Por ejemplo, los principios de mínima intervención, legalidad, favorabilidad, igualdad, inocencia, entre otros, determinados en el COI, Código Orgánico Integral Penal. Pensamiento 4. Los principios del derecho laboral se diferencian de los principios del derecho procesal civil por cuanto los principios del derecho procesal civil son reglas básicas
que guían el funcionamiento coherente y equilibrado del proceso civil. Entre estos principios se nombra el de oralidad, procesos por audiencias, calidad de la prueba, debido proceso e igualdad procesal, establecidos en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Pensamiento 5. Algunos principios del derecho laboral son principios jurídicos, por la razón de que son criterios formales aplicables en general en cualquier circunstancia de lugar y tiempo. No aluden a ningún beneficio en concreto, por lo que tienen una significación muy general y amplia, extensiva a toda la disciplina. Pensamiento 6. Algún principio del derecho laboral jurídico es el principio in dubio pro operario, que de conformidad al artículo 326 de la Constitución de la República establece que en caso de duda en cuanto al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Pensamiento 7. Algún principio del derecho laboral jurídico es el principio de irrenunciabilidad, debido a que constituye la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Así lo manda la Constitución en sus artículos 33 y 34. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Esto significa que, incluso si el trabajador por escrito renuncia a ellos, sus derechos subsisten. Pensamiento 8. Algún principio del derecho laboral jurídico es el principio de igualdad y no discriminación. Este principio en el ámbito laboral se resume en igual trabajo, igual remuneración. Pensamiento 9. Algún principio del derecho laboral jurídico es el principio de continuidad o estabilidad, puesto que el derecho laboral tiende a garantizar la estabilidad del trabajador. Este principio se concreta en el derecho a conservar el empleo hasta la jubilación o pérdida permanente de la capacidad laboral, siempre que no surja alguna causa justa de terminación del contrato. Pensamiento 10. Algún principio del derecho laboral jurídico es el principio de progresividad, visto que la Constitución en su artículo 11, numeral 8, expresa que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresiva que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Pensamiento 11. Algún principio del derecho laboral jurídico es el principio de intangibilidad y no regresividad. Los derechos del trabajador son intangibles, es decir, no pueden ser desconocidos ni desmejorados por leyes, convenios o contratos colectivos posteriores. Artículo 326, numeral 2 de la Constitución. Este principio se vincula con el de no regresividad, consagrado en el artículo 11, numeral 4 de la Constitución, que manifiesta: ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Pensamiento 12.
Algún principio del derecho laboral jurídico es el principio de primacía de la realidad, ya que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que aparece en documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero. Los hechos prevalecen sobre las formalidades, formas y apariencias. Pensamiento 13. Algunos principios del derecho laboral son los principios políticos. En este caso, los sujetos políticos constituyen la guía que orienta a las normas laborales de carácter individual y colectivo y a las normas que regulan la seguridad social. Pensamiento 14. Algún principio del derecho laboral político es el principio del derecho de trabajo. En este sentido, el derecho de trabajo es la facultad de todo ser humano de exigir oportunidades laborales y que corresponde consecuentemente al Estado asegurar al trabajador el respeto a su dignidad, existencia decorosa y remuneración justa y propender a la eliminación de la desocupación. Pensamiento 15. Algún principio del derecho laboral político es el principio del deber social de trabajar, artículo 33 de la Constitución, que consiste en la obligación de contribuir a través del esfuerzo al desarrollo y bienestar personal, familiar y colectivo. Este principio establece que las personas que hayan cumplido con el deber de trabajar o se encuentran en incapacidad de hacerlo están exentas. Por el contrario, están prohibidas de trabajar las mujeres durante 12 semanas por motivo del parto y posparto y las niñas, niños, adolescentes menores de 15 años. Pensamiento 16. Algún principio del derecho laboral político es el principio de libertad de trabajo, artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, que refiere el derecho a escoger la ocupación a la cual dedicar el esfuerzo según las capacidades e intereses personales para procurarse una vida digna. Existen excepciones como es los servicios en establecimientos destinados a reclusión y prisión correccional, servicio de emergencia e integración de las mesas receptoras de sufragio. Pensamiento 17. Algún principio del derecho laboral es el principio de buena fe. La buena fe se vincula con la idea de moralidad en el derecho y en el ámbito laboral. Específicamente, hace relación a la rectitud y honradez en la forma de proceder de las partes vinculadas por un contrato de trabajo. Pensamiento 18. Algún principio del derecho laboral es el principio de equidad. La equidad se puede definir como la justicia y cumple dos funciones esenciales en la formación de la norma particular. Primero, la interpretación del derecho positivo y segundo, la función integradora del derecho para llenar las lagunas del sistema jurídico. Pensamiento 19. Algún principio del derecho laboral es el principio de justicia social, que es un concepto amplio y se refiere a dar a cada cual lo que le corresponde, a fin de lograr el bien común. Se vincula con la protección de la dignidad del trabajador como persona humana, plasmada principalmente con el principio protectorio y en el plano colectivo con la libertad sindical. Pensamiento 20. Algún principio del derecho laboral es el principio de gratuidad, que es el que garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos.